Buenos días. Vamos a dedicar este video a explicar específicamente cómo se hace el cálculo de la fórmula indemnizatoria del artículo 14 de la Ley 24.557, aplicable a todas las incapacidades permanentes. Eh, yo en los videos anteriores les hice una reseña de cómo se hace el cálculo con una explicación, pero eso lo incorporamos dentro de la explicación general sobre todas las indemnizaciones y ahora me interesa que nos detengamos en la fórmula de cálculo. Y si bien, como les dije también en los videos anteriores, nosotros en el parcial no solemos obligarlos a hacer cuentas para que dé resultado, para saber si manejan o no manejan el cálculo indemnizatorio, lo que sí pretendemos es que sepan cómo se aplica efectivamente la fórmula, porque hay un par de cuestiones que pueden llevar a confusión y que habitualmente nos hemos encontrado con que los estudiantes, cuando lo leen exclusivamente el texto de la ley y lo quieren llevar a una cuenta concreta, eh, tienen dificultades para lograrlo exitosamente. Entonces, esto sí lo voy a colgar un poco más prolijo en la página PEDCO, pero les voy a decir lo siguiente. La ley de 24.557 establece que, que la fórmula que va a percibir el trabajador accidentado que padece una incapacidad laboral permanente, es decir, dejó de ser temporaria, es 53 veces el ingreso base mensual por el coeficiente de edad por el porcentaje de incapacidad. Son 4 elementos que contiene la fórmula. Contiene el número 53, el ingreso base mensual, el coeficiente de edad y el porcentaje de incapacidad. Esto se los voy a colgar en la página simplemente para que lo tengan como ayuda a memoria, porque abajo de cada uno de los elementos les indiqué cómo está integrado y cómo se hace la cuenta, ¿no?, de cada uno de esos. ¿Qué es el 53? Es el número que discrecionalmente el legislador ha elegido para que, integrando la fórmula, ésta arroje un determinado resultado. En el viejo régimen, se acuerda que eran 1000 veces el salario diario. En este régimen son 53 veces el salario mensual. Por eso, en términos relativos, esta fórmula es mejoradora de la vieja, porque si bien antes el trabajador cobraba 1000 salarios diarios, ahora 53 salarios mensuales y que vuela a más de 1500 salarios diarios. Entonces, eh, el IBM, ¿qué es? El ingreso base mensual, que se acuerdan ustedes que les expliqué, que es el ingreso base multiplicado por 30.4. El ingreso base se obtenía, si ustedes mal no recuerdan, eh, dividiendo todas las sumas remuneratorias percibidas por el trabajador durante el año anterior sobre dividido 365. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar lo que vendría a ser el valor del salario diario, lo que en el viejo régimen era salario diario, en este régimen se llama ingreso base. En el viejo régimen había mucha discusión acerca de si la cuenta para obtener el salario diario tenía que ser dividir los salarios por los días efectivamente trabajados, por los días corridos, por los días en que se debió prestar tarea. Bueno, ese debate terminó porque ahora la nueva ley lo define así. Ingreso base es todas las remuneraciones del año anterior dividido 365. Si obviamente el trabajador no hubiera trabajado un año entero, va a sumar todas las remuneraciones percibidas por los días corridos desde su ingreso hasta el momento del accidente o la primera manifestación invalidante. Entonces, hasta ahí tenemos 53, número del legislador, IBM, que se calcula como les dije recién, ingreso base por 30.4. El coeficiente de edad, ¿qué es? El coeficiente de edad, que es la suma de 65 dividido la edad del trabajador, como les dije en otros videos, es la forma que la ley tiene de distinguir
la gravedad de la consecuencia de la lesión según la edad del damnificado. De modo que si el damnificado tenía 64 años y medio, estaba a punto de jubilarse y tiene un 10% de incapacidad, ese 10% de incapacidad casi no va a tener variación en la fórmula porque 65 dividido 64 y medio le va a dar 1,0000 no sé cuánto. Pero si el trabajador tenía 18 años de edad, obviamente, y tiene un 10% de incapacidad, prácticamente va a haber que multiplicar casi por 4 la indemnización, porque 65 dividido 18 me va a dar 3,70 y pico. ¿Por qué esa diferencia de que el de 64 va a cobrar menos, va a haber modificada su indemnización menos que la del persona que tiene 18 años con la misma incapacidad y la misma remuneración? Porque obviamente la ley lo que quiere acá es compensar el hecho de que si yo padezco mi incapacidad cuando tengo 18 años, tengo que enfrentar la vida entera arrastrando la incapacidad, mientras que el que la padece cuando está a punto de jubilarse, prácticamente la incidencia económica de la disminución laborativa va a ser mucho menor que la que padece la persona que tiene que enfrentar todavía casi 50 años de vida laboral arrastrando una incapacidad. Entonces, este es el modo que la ley tiene para compensar eso. Si yo divido 65 dividido la edad, obtengo un coeficiente. Y ese coeficiente integra la fórmula. Entonces tendría 53 el ingreso base mensual, vamos a ponerle que son 100.000, y el coeficiente de edad. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que lo vean, y después en la clase de Zoom van a hacer ustedes ejercicios según los elementos que yo les voy a dar, porque también vamos a aplicar el RIPTE. Y después viene el problema de aplicar el porcentaje de incapacidad. Y acá es donde viene a veces la confusión que ustedes tienen cuando quieren estudiar la fórmula a partir del texto. Cuando la ley dice por el porcentaje de incapacidad, no quiere decir, con porcentaje de incapacidad de 50%, no quiere decir multiplicar por 50, sino por el porcentaje de incapacidad, es decir, por el 50%. Quiere decir por 50 dividido 100, es decir, dividir por 2, es el equivalente a dividir por 2. Lo que quiere decir la ley es, una vez que yo ya tengo ese número, después de haber aplicado 53 por ingreso base mensual, por el coeficiente de edad, si mi incapacidad es del 50%, entonces tengo que dividir por 2. Si mi incapacidad fuera del 100%, no tengo que aplicar ningún porcentaje, porque quiere decir que ese resultado es el resultado que le corresponde a una incapacidad del 100%. Y si tengo un 10% de incapacidad, quiere decir que voy a obtener el 10% del número que vengo obteniendo de multiplicar 53 por ingreso base mensual por coeficiente de edad. Vamos a verlo acá, en este ejemplo. Obsérvenlo, 53 por ingreso base mensual por coeficiente de edad por el porcentaje de incapacidad. En un trabajador que presumimos que tiene un IBM de 100.000 pesos y tiene, déjenme ver, 20 años de edad. Entonces, si yo multiplico 53 por 100.000, ahí ya tengo 5.300.000. Si aparte lo multiplico por el coeficiente de edad, que me va a dar 65 dividido 20 años, me da 3,25. Ya voy a estar en los 15 millones y pico. Pero como tiene un 35% de incapacidad, de esos 15 millones y pico voy a tener que obtener el 35%, que es 6.058.750. Esta es la forma de hacer la cuenta. Como manda el decreto 1694, las indemnizaciones no pueden ser nunca inferiores a un piso. ¿Cuál es ese piso? Hoy ese piso es 2 millones. El piso que era 180.000 en el decreto 1694, hoy actualizado por RIPTE, es 2.958.970. Pero como el piso ese es el piso del 100%, para saber si esta indemnización que estoy calculando acá está afectada o no por el piso, es decir, es menor al piso, tengo que obtener el 35%. ¿Por qué? Porque la incapacidad del trabajador sobre el que estoy haciendo ahora el ejercicio es del 35%.
Por lo tanto, el 35% de 2.958.970 es 1.035.000. Por lo tanto, los 6 millones que va a cobrar el trabajador superan ampliamente el piso, así que en este caso el piso no tiene ninguna incidencia sobre la indemnización. ¿Qué es el RIPTE? También vamos a subir, ahora voy a subir en la página, en la PEDCO, este resumen que explica, mejor dicho, no explica nada, pero sí trae los números de evolución del RIPTE, ¿no? Ustedes lo van a poder ver bien clarito cuando vean cuando lo abran de PEDCO. Pero, ¿qué es lo que me interesa que vean claramente? Cuando se utiliza un índice de actualización, ¿qué es lo que se busca? Poder reflejar a lo largo del tiempo la evolución de un valor, de modo que yo pueda tener hoy un número que sea equivalente al número histórico, dado que estamos hablando de sumas que están afectadas por la inflación. Entonces, como la inflación afecta los valores de la economía, y eso va generando la evolución de todos los precios e inclusive de los salarios, cuando yo necesito decir hoy, mirar el texto legal y aplicar hoy una norma para establecer un valor, pero estoy mirando que los hechos a los que me remite el caso se han producido mucho más mucho más atrás en el tiempo, obviamente necesito un modo de poder contar con valores actuales para poder respetar la equidad, la justicia del reparto, porque obviamente una cosa es lo que dijo hace 10 años el legislador de lo que era justo, como por ejemplo el piso del decreto 1694, pero si yo me hubiera quedado con los 180.000 pesos del decreto 1694 en el año 2009 y lo voy a aplicar hoy sin actualizar, obviamente estoy pulverizando el funcionamiento del piso. No habría más piso. Como se supone, obviamente, que dada una economía inflacionaria, voy a necesitar traer a los fines de la equidad a valores constantes, la pregunta es ¿cómo hago? Bueno, hay muchos modos, hay muchos modos. Uno de esos modos podría ser directamente referirme a un valor actual. El legislador pudo haber dicho, no vamos a tomar el IBM histórico, vamos a tomar el valor actual que le corresponde de salario a la categoría del trabajador, pero si hace eso, nos vamos a estar prescindiendo de elementos que pueden ser integrativos de esa relación individual de ese trabajador en ese contrato y que el valor actual del salario de su categoría no refleje lo que verdaderamente él cobraba históricamente, porque además eso estaba integrado por otros elementos, o por aumentos que hubiera recibido él en su contrato individual y los estaríamos dejando afuera. Entonces el legislador omite usar el valor actual de la remuneración de la categoría y se refiere al salario del mismo trabajador. Pero como el accidente ocurrió históricamente, esa determinación del IBM va a ser siempre histórica. Entonces la pregunta es ¿cómo lo traigo a valores actuales? ¿Cómo hago? Si un trabajador en el año 2015 cobraba 15.000 pesos mensuales, tuvo un accidente y yo le tengo que pagar la indemnización en el 2020, estos 5 años, y podría haber usado tasa de interés, pero la tasa de interés también está afectada por muchos otros elementos que tienen que ver con la evolución macroeconómica y no siempre reflejan la verdadera evolución del salario. A veces por más, a veces por menos. Entonces, no usamos salario actual, no usamos tasa de interés. ¿Qué decide hacer el legislador para poder actualizar? Decide utilizar un un índice que denomina RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Son las remuneraciones imponibles promedios de los trabajadores estables. ¿Qué es remuneración imponible? Es la remuneración que tomo como base como empleador para hacer aportes y contribuciones.
Entonces, ¿de qué distingo? Ustedes ya vieron remuneraciones, entonces vieron que los rubros remuneratorios, sobre los rubros remuneratorios se hacen aportes y contribuciones. Sobre los rubros no remuneratorios, no. No vamos a entrar acá a la discusión sobre la remuneratividad o no, pero lo que está claro, sí, sí. Ah, Agustina, ¿cómo le va? Va a estar. ¿Se acuerda si malísimo ayer? Sí. Tuvimos traslado por 2 Sí. días. Bueno, se presenta la actora, desconoce cierto documental y pide que directamente esté discusión clase. ¿No dimos traslado de la acción? Sí, 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 dimos traslado a la parte actora de la documental que acompañó a contestar la demanda. Contestó enseguida. Ah, Este es el contestó, de la perdón, heladería. contestó la demanda, la de la Sí, heladería. que dice que la chica renunció. Pero hay prueba ofrecida, Sí. Va, hay testimoniales. la actora Correo Argentino y AFI y la demandada, confesional, testimonial e informativa, y para el caso del desconocimiento pide una pericia sobre la firma. Y justo es lo que desconocen, que no es la firma de la autora. Yo estoy viendo las letras igual, pero no sé qué quiere que... Esta es la que teníamos, la medida cautelar que habíamos referido. No, hay que producir la prueba. ¿Sí? Pero no, le rechace la cautelar entonces. Que era la Sí, medida de despido por la rechace la cautelar porque coincide con con el el fondo de la fondo. cuestión y que aparte Era sobre la percepción de no tiene un salario. objeto específico porque puede traducirse en la percepción de salarios Bien, eventuales, así que perfecto. y habrá prueba. Bueno, muy bien. Porque no sé cómo vamos a producir las testimoniales, porque no sé. Ah, sí, pero ahí a partir ¿De de. cuándo? Todavía no hay nada. No Pero sabemos se van a nada. levantar los términos, Claro. va a habilitar los términos a partir del 16. Sí, correcto. Y ahí Entonces, van a ver. habrá prueba Sí, y supedite la audiencia sí. de La testimonial. las testimoniales Sí. a la producción primero de las demás pruebas. Listo, Y perfecto. ya para cuando llegue el momento de poner audiencia ya tendremos resuelto el tema de qué hacemos con las audiencias. Bueno, bien. Medida, diligencia preliminar. Esta es una persona que ya tiene sentencia y que solicita como medida preliminar se requiere a la Subsecretaría de Comercio de Neuquén que remita copia de un expediente sobre una licencia ¿Cómo, comercial. ya tiene sentencia? Sí, pero ¿qué pasa? Como quiere extender la responsabilidad. Eh, Y yo he buscado, pero no sé los criterios de los jueces, me están llegando un montón de diligencias. Quiere iniciar una acción autónoma de responsabilidad. no, bueno, a ver, ¿Se lo doy o no? no, porque él, Porque a ver, quiere espérate. determinar la... Señora Zapata, Ya hay yo una tengo sentencia Zapata. del 2016, creo que Tal como lo expusieron en el punto 1, la presente medida preliminar tiene el objeto de constituir regular y adecuadamente el proceso en forma tal de poder tomar real legitimación pasiva de los demandados y el encuadre normativo que tendrá la demanda principal. Hay una norma del código que dice que cuando haga falta determinar quiénes son los eventuales demandados. correcto, es uno de los incisos del 323. Pero en este caso ya ella había iniciado antes. Ella inició ya la extensión de cada No, no inició la extensión de responsabilidad. Inició ante un juicio por despido contra la firma era INTSRL, ¿sí? Y ahora ¿qué quiere ella? Quiere tratar de ir por la extensión de responsabilidad contra Flush SRL, pero para esto tiene que ver de quién es la licencia comercial. Así es. Eso lo puede ir al municipio y preguntar. No sé si tienen la licencia, me parece que no. ¿Quién tiene la licencia comercial? ¿Cómo Sí, no va a informar al pide municipio? que Si ese es un registro para dar publicidad. Sí. No sé. Bueno, sí, désela la ¿Se lo medida. doy? Sí, Que libre de oficio. Listo. qué libre de Perfecto. Gracias. Perdón, estábamos en el tema de los rubros no remuneratorios. Entonces, los rubros remuneratorios son aquellos que están sujetos a aportes y contribuciones en este caso. Por lo tanto,
las remuneraciones imponibles del RIPTE son esas. Todo trabajador que está en blanco y debidamente registrado de todas las categorías, con su remuneración, integra este cálculo. Obviamente el cálculo no está integrado por remuneraciones de trabajadores no registrados porque no habría modo de tener el dato certero. Según cómo evoluciona, por eso se llama remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, se obtiene el promedio mensualmente de cómo va evolucionando el aumento de estas remuneraciones en promedio. Y ese promedio se utiliza para elaborar el índice. ¿Qué significa elaborar el índice? Miren ustedes esto. Cuando abran este archivo se van a encontrar con que, a ver si lo puedo mostrar mejor. En julio de 1994 aparece que la remuneración imponible promedio es de 874,87. A esto se le asigna el valor 100. Es decir, a los fines del índice vamos a empezar atribuyendo el número 100 para aplicarle al 100 el porcentaje de evolución porcentual de las remuneraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mes siguiente las remuneraciones son, como son en este caso, 893, eso implica que la remuneración aumentó, como dice acá, un 2,1%, y por lo tanto entonces el índice que originariamente decía 100 va a decir ahora 102,07. Si yo hago todos los meses esta suma y al número 100 le voy incorporando el porcentaje de evolución, ¿qué voy a tener? Voy a tener estos guarismos que me van a permitir hacer el cálculo de tanto la evolución total desde el principio del periodo que estoy comprendiendo hasta el último, o la evolución parcial o relativa entre meses internos de todo el cálculo. Porque en este caso, el cálculo empezó en julio de 1994. Si yo hoy quiero calcular una remuneración, la evolución de una remuneración de julio de 1994 hasta acá, es muy simple porque me voy al final de la tabla y en el final de la tabla me va a decir que esos 874,87 son equivalentes hoy, 26 años después, a 53.070,21. Y ese número 100 de origen, aumentado mensualmente por todos los porcentajes de aumento de salariales, se convirtió en 6.066. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo divido 6.066 dividido 100, para poder saber cuál fue el porcentaje de evaluación total, vamos a hacerlo. 6.066.07 dividido 100 me da 60,66. Si yo multiplico un valor de julio del 94, en este caso 874,77, me va a dar justamente el mismo número que tenemos acá, 53.070,21. Pero ¿qué pasa si yo en realidad quiero actualizar de enero del 2007 a febrero del 2009? Para eso es para lo que me viene bien esta evolución del índice 100, porque para obtener el coeficiente voy a dividir el de enero del 99 por el de febrero del 2007 y ahí me va a dar el coeficiente. Y si lo multiplico por la remuneración, me la actualiza por ese periodo. No se preocupen porque a nadie les va a pedir a ustedes que hagan esa cuenta. Esto yo se los explico porque yo quiero que ustedes sepan cómo funciona la aplicación del RIPTE, porque para todo abogado que quiera hacer indemnizaciones al día de hoy va a tener que saber cómo se usa esto si quiere hacer el cálculo. Y este es el modo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien esto no está en el artículo 14 de la ley 24.557, está en la ley 27.348 que incorporó el RIPTE a la actualización del IBM. Por eso, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, que yo les mostré,
Esto está hecho sobre la base de la aplicación estricta del artículo 14. Si yo tuviera un accidente actual que cae bajo las normas de la ley 27348, al IBM lo tendría que actualizar por RIPTE, no me daría 100.000, sino que me daría mucho más, porque lo tendría que actualizar por RIPTE, y aparte de actualizar por RIPTE hasta la fecha del accidente, tendría que aplicarle desde la fecha del accidente en adelante hasta el cálculo de la indemnización la tasa activa del Banco Nación, como dice la ley 27348, modificado por lo que les expliqué, que es el decreto 669 del año 19, que borró la tasa activa del Banco Nación y mantuvo RIPTE no solo para las remuneraciones históricas desde el accidente para atrás, sino desde el accidente en adelante, hasta el cálculo de la indemnización. Por eso, lo que quiero que se queden tranquilos, no van a tener que hacer cuentas, no vamos a hacerles aplicar la tabla del RIPTE, pero sí quiero que sepan que a los fines de actualizar el IBM, hoy, de acuerdo a los términos de la ley 27348, el RIPTE se aplica para actualizar el IBM tanto desde el año anterior al accidente o primera manifestación invalidante, como posterior a ese momento hasta el cálculo de la indemnización. Ese cálculo de la indemnización para la ley lo hace teóricamente la comisión médica. Como Neuquén, por ejemplo, todavía no tiene la plena aplicación de la ley 27348 desde el punto de vista del procedimiento obligatorio de las comisiones médicas, se le ha planteado jurisprudencialmente entonces cuándo es el momento de la liquidación, porque hay muchos casos en los que la demanda se promueve sin que haya habido intervención de la comisión médica, y en estos casos la jurisprudencia ha dicho que corresponde que ese momento sea el momento de interposición de la demanda. Algún fallo perdido por ahí ha dicho que es el de la sentencia, pero ese no es el criterio que está imperando mayoritariamente, sino que es el de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que les quiero que le quede claro? A los fines de la fórmula que acabamos de ver, de 53 veces ingreso base mensual por coeficiente de edad por porcentaje de incapacidad, cuando se trata del cálculo del IBM, este IBM no es histórico, sino que es actualizado, tanto desde el año anterior al momento del accidente, como desde el momento posterior al accidente hasta el momento de la liquidación, por aplicación de ¿qué? De RIPTE. Vamos a hacer una serie de ejercicios en la clase de Zoom que corresponda a este video. Después veremos cuál es la clase que corresponde, porque este es el 9º video que estoy grabando sobre el tema de accidente de trabajo, para que a ustedes les quede claro en la práctica. ¿Y qué se van a encontrar en el examen? En el examen se van a encontrar que las preguntas habituales van a ser probablemente cuál es la fórmula que corresponde aplicar a un determinado caso. No tienen que hacer cuentas, pero tienen que saber cuál es la fórmula. Así que espero que esta explicación haya contribuido, que les quede un poco más claro cómo se hace la cuenta, y si no es así, en la clase de Zoom, haciendo ejercicios, lo vamos a terminar de clarificar. Así que bueno, hasta luego.